tardes. Para mí siempre es algo de importante hablar con los camaradas españoles, porque claro, son años que tengo una relación muy fuerte con esta tierra, y también siempre mi concepción ha estado que si hay una revolución hoy en día no puede ser solamente en mi tierra, Italia, como no puede ser solamente en España o en Irlanda, mas tiene que ser algo que de repente, claro, con una construcción muy fuerte hecha en el tiempo, de repente pasa en toda Europa. Nuestros adversarios, los liberales, los masones, ¿qué han hecho? Han creado un tipo de Europa totalmente contrario a nuestra concepción, pero es un hecho paradójico, han librado en un sentido la Europa de confines, de barreras. Hoy en día es muy fácil de viajar de un país al otro. Hoy estaba paseando por las Ramblas, he visto ingleses, italianos, franceses y rusos totalmente, claro, he visto también muchos inmigrantes, pero he visto europeos que vienen aquí como para aprender algo. Como nosotros cuando vamos a Rusia o vosotros a Italia o donde sea, entendemos que hay nuestros hermanos allí. Esto es algo de muy importante porque a una concepción internacionalista, adversaria, liberal y marxista, tiene que corresponder una concepción nacional, europea, yo diría, y cristiana, que ve todos nosotros como hermanos de la misma familia europea. Por esto, desde los años 80, en un sentido ha empezado como un fenómeno nuevo en Europa, el hecho que, por ejemplo, muchos militantes italianos tuvieron que ir a Inglaterra o a Francia, como es verdad también que muchos camaradas italianos que habían estado en España en los años 70, creó un sentimiento de camaradería y de trabajo en conjunto que ha creado las bases de lo que está pasando ahora en este momento en Europa. Por ejemplo, es casi un hecho histórico que el desarrollo político de Nick Griffin, de mí mismo, ha sido en conjunto en los años 80 en Inglaterra, cuando tomamos el poder en conjunto en el National Front, empujando la línea radical totalmente contraria a la línea anterior, que era algo que no tenía derecho a existir. Entonces, lo que quiero decir que el hecho que yo estoy en España, en Barcelona, hablando con vosotros, es algo que con otros representantes, otros camaradas en otros lugares pasará siempre mucho más que antes, porque este sentimiento de camaradería europea va subiendo y va siendo algo de muy concreto. Nos encontramos hace un par de meses cerca de Budapest, en una acampada bastante importante, en la cual decidimos, esto también es un hecho muy importante, entre camaradas que están en situaciones totalmente diferentes. Imaginarse, había un movimiento como lo de húngaros que tienen una situación electoral y popular muy fuerte, o había movimientos como el de Noruega, donde igual hay poquísimos militantes, pero todos juntos en ver cómo se puede sacar un movimiento revolucionario en Europa. Y todos estábamos convencidos en dos cosas: que las elecciones son muy importantes, pero no son todo. Hoy no se puede hablar, no queremos hablar de cualquier tipo de lucha armada, no nos interesa, mejor no hablar, no nos interesa. No podemos hablar sencillamente y solamente de elecciones, porque hemos visto resultados importantísimos, como la de Le Pen en Francia, no solamente lo de Marine Le Pen, de Jean-Marie Le Pen en los años 90, en los años 2003. Hemos visto el resultado importantísimo de Jobbik en Hungría, y hay más, pero no hay una verdadera revolución. ¿Por qué? Porque el sistema
el establishment, está creado para resistir a este tipo de empuje. Tú podrías llegar al 55% de los votos, pero no tendrías el verdadero poder. El verdadero poder lo tiene quien tiene los medios, los periódicos, y quien tiene los bancos. Entonces esto nos empuja en una dirección bastante diferente, que es una dirección que podemos llamar de contrapoder. El contrapoder es cuando la gente, los camaradas, el pueblo, se organiza de forma de antisistema. ¿Y cuál puede ser esta forma antisistema? Puede ser una forma, por ejemplo, de cooperativa de agricultura. Todos sabemos, por ejemplo, la crisis de agricultura en este momento en España, Italia y toda Europa, porque uno de los dogmas de los liberales es destrozar la agricultura. ¿Por qué? Porque la agricultura tiene una relación o guarda una relación entre hombres y cielo muy fuerte. El hombre que trabaja la tierra cree en Dios, cree en su patria y tiene una concepción tradicional de su vida. Entonces los marxistas y los liberales puntualmente de los años 50 han hecho de todo para sacar la gente del campo. Entonces, por ejemplo, organizar, como estamos haciendo en algunas zonas de Italia, formas de cooperativas de protección del producto italiano, lo llamamos el compra italiano. Significa también que el agricultor que tiene una dificultad a luchar en los mercados contra los chinos, por ejemplo, con nosotros tienes un escape, una posibilidad de un pequeño mercado, de una red. Eso es una posibilidad, por ejemplo. Como la posibilidad de negocios que se conjuntan, que se conectan entre el exterior, España e Italia. Es algo que estamos mirando con mucho cuidado con Manolo en este momento. Y ahí seguramente saldremos con unos planes importantes, no solamente porque el movimiento necesita dinero, todos lo sabemos esto, estamos luchando contra este asunto de hace 30 años, y claro, hemos ganado en unas situaciones sacando lo que necesitábamos, hemos perdido nada, pero siempre seguimos luchando porque cuando tú no creas el dinero, no tienes todo el dinero que necesitas, y solamente un grupo de personas tienen todo el dinero que quieren porque lo crean ellos mismos. Pero iremos en un momento a hablar de esto. Otra cosa, y aquí hablamos de dinero, la creación de lo que estamos llamando en este momento es muy importante, es muy fácil para entender, pero es muy difícil al mismo tiempo. Es la soberanía, ¿cómo la llamas aquí? Monetaria. El hecho que el ente político imprima el dinero. ¿Qué está pasando hoy? España está pidiendo 100 billones de euros al Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo ha dicho que se lo da, pero no se lo ha dado. Parece que está dando 20 billones de adelanto. ¿Qué pasa cuando el Banco Central Europeo da 100 billones de euros a España? Va en su oficina detrás, no pasa esto, pero intento dar una imagen gráfica, imprime el dinero, 100 billones, y se lo da, no a España, a los bancos españoles que hacen su negocio con esto, y a España no va nada. Pero los 100 billones que el Banco Central Europeo ha creado se añaden a la deuda de 660 billones que España tiene. Entonces España el día después tendrá 760 billones de euros. Esta no es una trampa, es un fraude, es un crimen total, pero la gente lo está aceptando y todo está diciendo, mira, igual, claro, está llegando el dinero del Banco Central Europeo. Esa es una trampa total, porque ellos crean este dinero de nada. Es una creación ex nihilo. Y en el momento que crean ex nihilo este dinero, lo dan, tampoco a nosotros, tampoco a los estados, lo dan a los bancos españoles a un 1%. Pero es 1% y más todo el dinero. En el sentido que si ahora imprimo 1000 euros,
¿cuánto he metido yo? Solamente el coste tipográfico de los 1000 euros. Yo no he pedido dinero a amigos y dice, mira, dámosles 1000 euros. No, le he creado ex nihilo, de nada. Entonces, esos 1000 euros que yo lo voy a prestar a vosotros, no solamente querré el 3%, más querré los 1000 euros que yo no tenía antes. Entonces yo el día después, cuando vosotros me devolvéis todo, tendré no 3 euros más, tendré 1003 euros más, porque yo no tenía los 1000 euros. Esta trampa es la trampa que está hundiendo no toda Europa, una parte de Europa. Ese es otro asunto importante. Nosotros, italianos, españoles, griegos, portugueses, irlandeses, no somos gente normales, somos pigs. Pigs en el idioma inglés es cerdos. Es una forma también de exprimirse de los ingleses cuando hablan de pigs. Churchill hubo una expresión muy importante después del final de la guerra, dijo, we have killed the wrong pig, porque él dijo en este momento, no tenemos que hacer la guerra contra Alemania, tenemos que hacerla contra Rusia, ¿no? Y utilizó esta expresión pig, que en inglés es una expresión muy de, ¿no?, cerdo. Entonces nosotros, pigs, somos los cerdos, y nos han nombrado así los financieros internacionales que han decidido de atacar nuestras economías, que han decidido de humillar españoles, griegos, portugueses, irlandeses, italianos, igual porque nosotros somos el fundamento, el corazón de Europa, y tienes que humillarlo. ¿Humillar la palabra justa? Entonces, eso es muy importante, la crisis no empieza un día que la gente diga, oh, España tiene una deuda muy alta, irá en crisis. No, porque la deuda de España son 660 billones, que en proporción es mucho más baja la de Bélgica. Italia tiene 3 veces más, América tiene 15 veces más. Entonces el problema no es la deuda, el problema es que los financieros habían decidido de atacar estos pueblos, porque la suya es una guerra total a los pueblos de Europa. Los expedientes económicos, las excusas económicas son solamente excusas. Entonces ahora se trata de humillar a la gente, humillar a los jubilados, que los obreros, claro, hoy se habla mucho, la izquierda se llena la boca con los derechos de los obreros, pero ¿quién fue que en Europa hizo las primeras leyes de defensa de los obreros? Ay, Mussolini, año 22, con las leyes sociales, y aquí Franco, claro, empujado por José Antonio Seguro, por la tradición carlista, católica y todo esto sale de un documento. Lo mismo Mussolini siguió un documento muy importante que salió al acabar del siglo pasado, y se llamaba Rerum Novarum, hecho por un papa que por la primera vez, Leo XIII, dice: nosotros somos contra el socialismo marxista, mas somos también contra el liberalismo capitalista. El fin de una economía es la paz social, no es el producto, el PIB más alto, no es la producción más alta, no, es la paz social. Eso es un pasaje muy importante, porque nosotros podemos tener un pueblo feliz sin un PIB muy alto, sin una producción muy alta, o sin GDP, como se llama, Producto General Nacional muy alto. No tiene nada que ver con la felicidad de un pueblo. Y este documento muy importante explica que es fundamental por la protección de un pueblo, proteger los trabajadores, sus familias, los jubilados, el tipo de trabajo que tú tienes en una fábrica, el hecho que los niños no pueden trabajar. Esto no existía en Europa antes de estos hombres. Empezó a existir en Italia en el 22-23, y una de las primeras cosas que Franco hizo en el 39 fue esta, y una de las primeras cosas que Juan Domingo Perón, que había estado en Italia, había también conocido muy bien el fenómeno italiano y todo, hace en Argentina por el peronismo, creando un movimiento fortísimo que todavía sigue recogiendo
la simpatía del 75% de los argentinos, él copió las leyes sociales europeas que habían sido tantos importantes en Italia, en España y en otros países. Entonces, los ataques de la financia anglosajonas y sionista son muy claros, muy claramente direccionados contra no los países débiles, no los países con mucha deuda, no, contra los países cristianos fundamentales de Europa. Y por esto nosotros tenemos que levantarnos con inteligencia, coraje y determinación. Una de las cosas más importantes que estamos haciendo en este momento en Italia es el intento, como el gobierno está en las manos de los banqueros, Monti es un banquero total, como de Guindos, en la misma escuela. La escuela que está haciendo lo que está pasando se llama Goldman Sachs. Goldman Sachs no es solamente una creación de cuadros económicos, es una creación de cuadros políticos económicos. Desde ahí salen las personas que tienen no solamente que gobernar los bancos, pero también gobernar los estados en conexión con los bancos. Os cuento una pequeña cosa importantísima. Sobre esta he hecho una denuncia totalmente ignorada, no por toda la prensa, una parte de prensa no la ignoró. Monti, el actual primer ministro de Italia, entró al gobierno en una forma de golpe blanco. Os digo una cosa, cuando Berlusconi tuvo que decidir de dimisionar, a la noche había militares alrededor de él, y él, la mañana, dijo dimisiones. De repente, el presidente de Italia, que es un crimen criticar, en Italia si nosotros, no sé si es lo mismo con el rey, pero si nosotros criticamos, si yo critico hoy el presidente napolitano y digo que es, hago un crimen. Bien, este criminal, él, decidió que el primer ministro tenía que ser este importantísimo banquero, que había sido también presidente de la Trilateral en Europa y también de la Comisión por la Competencia Económica. Este Monti, después de 10 días, envía del Ministerio del Tesoro 3 billones de euros a Morgan Stanley. Nadie sabe nada, no sale nada en los periódicos. Estamos hablando de 3 billones de euros, es un dinero importante. Envía este dinero. Desde América, alguien sabe que esto ha pasado y nos viene la información a nosotros. Un periodista de coraje escribe un artículo pequeño, nada le nota, yo le noto, voy a investigar la situación y hago una denuncia. ¿Qué había pasado? Morgan Stanley es una de estas merchant bank importantísimas, conectadas como yo y Manolo estamos conectados. Yo soy Morgan Stanley y él es Standard & Poor's. Standard & Poor's son las agencias de rating. La agencia de rating Standard & Poor's en diciembre había dicho: cuidado, Italia no es de fiarse, entonces no se puede invertir en Italia porque no tiene más 3 estrellas, tiene 2 estrellas. Morgan Stanley dice a Italia: ajá, no nos podemos fiar de vosotros. Entonces, ¿os acordáis de esta deuda que tenéis, que siempre he pagado todos los años 500 millones de euros? De 6 billones de euros, la queremos ya en una semana, porque los presupuestos de contrato que tenemos, con el hecho que Standard & Poor's ha dicho que de Italia no nos podemos fiar, tenéis que darnos todo detrás. El 3 de enero, cuando la gente todavía estaba bebiendo champaña, Monti envía 3 billones de euros a Morgan Stanley. Los otros 3 billones lo coge, diciamo como deuda, le coge la banca más importante italiana, controlada por otro ministro italiano. Entonces, ¿qué significa? Que en 10 días Morgan Stanley hubo la posibilidad, como Berlusconi había caído hace un mes,
de este nuevo ministro de sacar 6 billones de euros, así, de derivantes de productos derivados. Sabemos que son los derivados, aquí se llaman derivados. Derivados económicos. Derivados son productos financieros, ¿no? Que son auténticas trampas y fraudes. Yo voy a vender a vosotros 1 millón de botellas, de este tipo de botellas, que serán producidos en Barcelona del 2015 al 2017. Y estoy seguro, os explico, que esos millones de botellas crecerán de un 15%. Y yo os vendo este producto. No me estáis vendiendo las botellas, me estáis vendiendo aire. Yo pago este aire, ¿no? Y por un año me dan algo de dinero, después se explota todo. Si tú vas enfrente de un juez con un producto derivado, el juez arresta inmediatamente el banco o el señor del banco que os ha vendido un producto derivado. Entonces, estos 6 billones de euros que Morgan Stanley había dado a Italia, e Italia todos los años muy diligentemente había pagado, y que Morgan Stanley quiere que vuelvan detrás rápidamente, gracias a Standard & Poor's que ha dicho que Italia ya no vale nada, salían de derivados. Entonces una doble trampa, una doble fraude. Y después descubrimos que el hijo de Monti es el vicepresidente de Morgan Stanley. Ahora, lo que está pasando ahora es esto. Sustancialmente, de hecho, la financia se ha cargado todo el poder político. Por ejemplo, la gente dice ahora, ma el año próximo habrá elecciones en Italia. Sí, teóricamente sí. Pero si el poder financiero no está tranquilito en las elecciones cambiarán de fecha, porque la situación es dramática, ¿no? Entonces no podemos dejar el poder a gente que no se sabe cómo se va a comportar. Tenemos que guardarnos nosotros hasta que todos no estamos tranquilos. Entonces las elecciones igual serán después de 2 años. Ya se habla de esto. Cuando el poder financiero toma el poder es dictadura. Total control de prensa y total control político. En este momento en Italia hay una alianza entre los dos partidos principales, como si hubiera una alianza aquí entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que de hecho hay, lo sé, pero ahí en Italia todavía mucho más claro. Entonces, como el gobierno en manos de los, no adversarios, los enemigos total, y nosotros atacamos el primer día que Monti salió como primer ministro, toda Roma estaba llena de pósters que decían arrestarle a ese señor, es un criminal. Nosotros hemos siempre dicho la verdad con claridad y con fuerza, porque la gente te reconoce al final, después cuando se enteran que son bandidos, pero claro, Forza Nuova lo había dicho antes. Entonces lo que estamos haciendo nosotros, como el gobierno está totalmente hundido en esto, como no hay ninguna región que se quiera revelar este poder económico, nosotros estamos empezando a hacerlo en pequeños ayuntamientos, en pueblos, en ciudades pequeñas. Y sobre todo está pasando algo importante en Sicilia. Sicilia, que tiene que ser también un poco cerca de vuestro espíritu, porque tenemos mucha sangre española en Sicilia, tenemos una historia en conjunto, sicilianos y españoles. En Sicilia hay elecciones al final del mes de octubre, y nosotros nos juntamos con gente, con la misma gente que hizo hace unos meses una rebelión popular muy importante que salió en los periódicos de toda Europa, cuando los camiones bloquearon los puertos, los agricultores bloquearon la carretera toda. Por 10 días Italia del Sur fue totalmente bloqueada. La gente que hizo esta rebelión se llama Movimiento dei Forconi, se ha unido con nosotros. Y además unos alcaldes de pueblos bastante importantes, y sobre todo uno que tiene coraje para hacer las cosas justas. Entonces pensamos de empezar, hicimos una conferencia muy importante en este pueblo, en el ayuntamiento del pueblo, con los alcaldes y las asesorías, no sé cómo se llaman, y decidimos que en octubre empezamos a tener la soberanía monetaria en este ayuntamiento. ¿Qué quiero decir? Que el alcalde dice solamente esto: ¿cuánto necesita
claro, en este momento el Estado está cortando todas las ayudas a los ayuntamientos. Hay lo que se llama pacto de estabilidad. Entonces, si un ayuntamiento hace un año le daban 2 millones de euros, ahora no le dan nada. Nosotros, ¿qué decimos? Crear 2 millones de euros. Porque esto es lo que necesita por ayudar a la gente que no tiene trabajo, los jubilados que no pueden llegar al final del mes, y toda la gente que necesita para desarrollar un pequeño negocio, lo que sea. Entonces, nosotros crearemos dinero. Y esto es un momento, de un punto de vista revolucionario, importantísimo. A ver cómo va a pasar. Pero claro, el otro día, en una manifestación de Palermo, que si vosotros lo podéis mirar en internet, que ahora sale todo, Rivoluzione Siciliana, que es el nombre que hemos elegido, que es un nombre, claro, que nosotros, Forza Nuova siempre ha hablado de Rivoluzione Siciliana. Si veis la primera manifestación que hemos hecho, había más que 1000 personas. Entonces estas son zonas donde tenemos pocos militantes. No, en Palermo más, pero seguramente en la zona de Messina menos. Entonces se ha creado un movimiento importante de gente que apoya, yo diría, 3 cosas. La idea que la clase política que nos ha gobernado hasta ahora son bandidos, mafiosos y corruptos, entonces fuera. La segunda cosa, que hay la posibilidad de salvar nuestra gente con remedio como la soberanía monetaria. Y tercera cosa muy importante, salvar la agricultura. Porque la gente que tiene, ¿cómo podemos decir? La gente que hoy se quiere rebelar, entiende perfectamente que cuando estamos más cerca de la tierra, más cerca de las tradiciones agrícolas y todos, también es más simple defendernos. Cuando la gente está en grandes ciudades, es un poco más difícil. Entonces ya la idea que la defensa de nuestro pueblo, la defensa de nuestra gente, saldrá de las regiones más agrícolas, más rurales y más tradicionales del país. Entonces, con estas 3 cosas, ahora estamos sacando esta revolución siciliana, que, por ejemplo, el 29 de septiembre, Forza Nuova tendrá 10 manifestaciones en toda Italia. Y claro, las manifestaciones absolutamente más importantes son Roma o el Veneto y todo esto, pero en Palermo, donde hay este movimiento que está actuando en este momento, pensamos de sacar entre 1500 y 2000 personas, porque la gente se está moviendo, está entendiendo que hay un proceso de liberación, y la izquierda no está. La izquierda ha desaparecido, no sabe qué hacer. ¿Qué va? ¿Con los banqueros? ¿O va con nosotros? Esto puede pasar. Forza Nuova es algo que ya ha salido, tiene contactos con grupos de izquierda absolutamente no antifascistas, gente que ha desarrollado es algo muy raro. Yo estoy casi seguro que en España no pueda pasar por el momento, pero grupos de izquierda que han desarrollado una posición anticapitalista, que no entiende ya por qué tiene que ser antifascista si nosotros somos fascistas, y que entiende también que en un momento de liberación de un pueblo puede haber gente de derecha, de izquierda, de centro que se coaliza en un movimiento de revolución. Entonces esto es muy importante, porque yo esto siempre lo siento y lo veo de cuando actuaba de muy joven, cuando nosotros hablábamos de tercera posición contra el capitalismo y el marxismo. Veía que los marxistas tenían un problema, porque si su asunto ideológico era que los fascistas eran los siervos de los capitalistas, algo no funcionaba. Y como ven que no somos esto, mas somos los peores enemigos de los banqueros, de los capitalistas malos, ¿no?, entienden que hay una dinámica diferente. Claro, esto es algo, este movimiento revolucionario, nosotros no sabemos de dónde puede empezar. No sabemos si igual mañana en España pasa algo de importante e igual un movimiento como Democracia Nacional lo coge.
Yo siempre he tenido como una teoría que cada 7, 6 años un tren va a pasar. Un tren es una posibilidad de hacer algo de muy importante y tenemos que cogerlo cuando pasa.